que es identidad. ¿Por qué identidad? Porque si nosotros no tenemos identidad, cualquier viento de ideologías, cualquier doctrina, nos va a llevar. Si tú no tienes identidad, y en este caso identidad en Cristo, cualquier ideología que haya, cualquier doctrina, cualquier movimiento, nos va a llevar, y no solo eso, nos va a robar el poco de identidad que tenemos. Nos va a robar aquello que hemos alcanzado hasta ahora, va a ser robado. Por eso es importantísimo saber quién y qué somos en Cristo. En Juan 1:12 dice que nosotros somos sus hijos. Nos dio ese poder de ser llamados sus hijos y hemos quedado en él. Identidad es no solo oír o conocer que somos sus hijos, sino verlo en la palabra de Dios y saber que somos sus hijos. Que como hijos tenemos muchos privilegios, pero también tenemos muchas responsabilidades. Pero es tan importante que tengamos nosotros identidad. ¿Y cómo vamos a obtener esa identidad? Pues leyendo la palabra de Dios. Yo siempre he dicho, ¿cómo podemos amar a alguien que no conocemos? ¿Cómo podemos tener fe, descansar nuestra fe en alguien que no conocemos? Por eso es muy importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios, nos metamos en intimidad con nuestro Dios para preguntarle, para que el Señor nos enseñe y así saber quiénes somos en Él, tener esa identidad de nuestro Señor. Porque ya hay momentos, ya han pasado cosas que de la iglesia se están metiendo y no nos hemos dado cuenta. Y en esto me quiero basar en Juan 10, de su versículo 1 a su versículo 11. Y la palabra del Señor dice así: de cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llaman por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Versículo 5. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que le decía. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Quiero que repitamos, voy a repetir otra vez el 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Aquí habla de que aquel que no entra por la puerta es un ladrón, es un salteador. Ahora, ¿quién es ese ladrón? Pues por mucho tiempo nos han enseñado que ahí se está hablando del diablo, del enemigo del diablo, porque dice que el diablo, nos dice que el diablo vino para robar, para matar y para destruir. Pero ¿saben qué? Si nosotros leemos bien esto, aquí no menciona la palabra el diablo. Entonces, ¿quién es el ladrón si no es el diablo? En el versículo 7 dice ladrones y salteadores. O sea, no nomás hay un ladrón, hay varios
ladrones, varios salteadores. Entonces, ¿quiénes son esos ladrones que no entran? Dice que no entran por la puerta, pero que están en el redil, o sea, están entre nosotros, pero no entraron por la puerta. ¿Y quién es esa puerta? Pues dice Jesús, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, hermanos, ¿quién es el ladrón? Pues es gente, y muchas veces son, bueno, Jesús aquí habla de los fariseos, aquí está hablando de los fariseos, aquellos que imponen cargas y ellos no la pueden llevar. ¿Quiénes son esos ladrones? Pues muchas veces son esas doctrinas que entran en la iglesia y tristemente hay siervos, hay pastores que la están enseñando. Pero ¿cuál es el problema? Que como nosotros no tenemos identidad, no conocemos quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor, quién es nuestro Rey, nos engañan tan fácilmente y a todos decimos que sí. Entonces, el ladrón es gente que viene y está entre nosotros y está enseñando cosas que no son de Dios. Que nos están enseñando otra vez a volver a ser esclavos de lo que antes éramos. Tenemos que tener, hermanos, mucho cuidado en tener esa identidad que estamos en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Cuando vengan ese tipo de doctrinas, ese tipo de ideologías, nosotros podamos estar atentos. Y miren, Jesús antes, en el capítulo 9 de Juan, ahí nos habla, recuerdan que Jesús dice la palabra de Dios que él sanó a un ciego que era de nacimiento, que escupió y que le echó en los ojos, y que los fariseos fueron a decir, oye, ¿quién te sanó? Dice, pues no sé quién me sanó, pues yo solo sé que me sanó. Recuerden que él van ellos y le llaman a sus padres y dice, sí, ese es nuestro hijo, pero no sabemos quién lo sanó, pues, ustedes pregúntenle. Entonces, en ese capítulo nos habla de los fariseos, que a él realmente no le importaba esa oveja de Israel. A él no le importa, a los fariseos no les importaba la gente, sino a ellos les importaba sacar provecho de la gente. No les importaba si la gente era sanada, si sufría, nada de eso. Entonces, ellos lo que importaba era para su propia conveniencia. Entonces, por eso estaban molestos, porque supuestamente Jesús sanó a ese ciego en un día de reposo. Dice, es que no puede trabajar, o sea, él dice, él no es profeta, dice, porque un profeta no va a violar el sábado, el día de reposo. A ellos les importaba, era tal su religiosidad de los fariseos, que a ellos no les importaban las ovejas, sino les importaba quién o qué iban a ser ellos, para su conveniencia. Por eso hay veces están viniendo tantas ideologías entre nosotros. Están viniendo, no sé, ideologías. Ahorita lo que pasó, lo que se le conoce como el M8, el feminismo radical. Yo no estoy en contra del feminismo, pero sí del feminismo radical. Y ¿saben qué? El empoderamiento, eso se está metiendo tanto en las iglesias, hermanos, que nosotros, sí, es que empezamos a tomar versículos de la Biblia para poder hacer lo que nosotros queremos a nuestra conveniencia. Entonces vienen los pastores o algunos invitados y empiezan a hablar cosas que no van conforme a la palabra de Dios. Por eso es bien importante que nosotros tengamos esa identidad en Él. Dice que el ladrón está en el redil. Y ese ladrón va a confundir a la gente. Pero ¿saben qué? Ahí la palabra del Señor dice, el verdadero pastor conoce a sus ovejas y las llama por su nombre.
¿Y saben de qué tipo de ovejas está hablando Jesús aquí? De ovejas que tienen identidad. Porque ellos dicen, oyen su voz y lo siguen. Y del extraño huyen ellas. O sea, esas ovejas que habla ahí tienen identidad porque escuchan a su pastor y lo siguen. Eso es lo que debemos hacer nosotros teniendo identidad en Cristo. Escuchar a nuestro pastor. Dice que Jesús es el pastor y lo vamos a seguir. Por eso, hermanos, es tan importante que nosotros tengamos identidad. Ahora dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. ¿Por qué no dice primero robar, después destruir y el último matar? No, o sea, es lo más lógico, ¿no? Que este ladrón viene para robar, destruir y matar, pero no, dice robar, matar y destruir. ¿Por qué viene en ese orden? Bueno, ¿qué te va a robar? Te va a robar esa libertad que ya tienes en Cristo. Esa vida abundante que tenemos ya en Cristo. Entonces, cuando Él nos roba nuestra identidad, nos roba nuestra libertad que tenemos en Cristo, pues al volver otra vez a la esclavitud, vamos a morir poco a poco. Vamos a morir poco a poco. Y después, ¿qué es algo que muere? ¿Qué es lo que no tiene? Vida. Entonces, dice a veces, te va a robar tu identidad. La poca identidad que tengas, te la va a robar. Te va a robar tu libertad. Te va a robar la vida. Entonces, al robarte la vida, tú vas a empezar a morir espiritualmente y vas a volver a ser lo que antes eras. Y por lo tanto, cuando empiezas a hacer lo que antes eras, cuando empiezas a morir a tu libertad, poco a poco el enemigo te va a ir destruyendo y no te vas a dar cuenta hasta que ya estás destruido. Por eso dice que primero viene a robarte lo que tienes, tu libertad en Cristo, y eso te va a matar, te va a quitar la vida. Y esa vida en abundante que tenemos en Cristo vamos a empezar a simplemente a vivir, a sobrevivir más bien, y eso nos va a destruir poco a poco. Pero dice, y Jesús dice, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Fíjense, cuando nuestro Señor Jesús dice que yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿qué quiere decir también eso? O sea, que hay las ideologías que vienen, muchas cosas te van a dar vida, aparentemente te van a dar vida, pero no es comparada a la vida que te va a dar nuestro Señor Jesús. Todas las ideologías que vienen aparentemente al principio te van a dar vida, pero el fin de eso es la muerte. Pero dice Jesús, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y hermanos, ¿y qué les pasó? O sea, ¿qué le pasó? Espero que no nos pase lo que le pasó a los Gálatas. En los Gálatas, el apóstol Pablo habla. Quiero leerlo en una versión en Gálatas 3, 1 y 2, en una versión que no es la 60, y dice: oh Gálatas, qué tontos son ustedes, hasta parece que estuvieran embrujados. Yo mismo les di una explicación clara de cómo murió Jesucristo en la cruz. Solo quiero que me digan una cosa. Cuando recibieron el Espíritu de Dios, ¿fue por obedecer la ley o por aceptar la buena noticia? Claro que fue por aceptar la buena noticia. Hay otra versión en que ahí se ve que el apóstol Pablo está molesto. Y hay otra versión que dice: oh Gálatas, qué estúpidos son. ¿Cómo es posible que teniendo ya la libertad en Cristo vuelvan a regresarse a la ley?
porque los Gálatas no tenían identidad. Ellos pensaban que llevando la ley, pero recuerden que la ley no se puede llevar, iban a ser salvos. Eso es no tener identidad. Por eso, mis hermanos, es bien necesario que nosotros anhelemos tener esa identidad en Cristo. Saber que somos sus hijos. No porque nos haya dicho el pastor, no porque lo hayamos oído en una predicación, sino porque lo hemos leído y el Espíritu Santo nos los ha revelado. Como diciendo Juan 1:12, dice, a los que creen en mi nombre les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Tomarse de la palabra. Acuérdense cuando nuestro Señor Jesús estuvo en la tentación, cuando el diablo te lo tentó 3 veces, ¿cómo le contestaba a Jesús? Escrito está. En esas 3 tentaciones, Jesús le respondía al diablo, escrito está. Jesús, antes de que fuera esa tentación, Jesús fue cuando lo bautizó Juan el Bautista. Acuérdense que cuando lo bautizó, dice la palabra que se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y dice que el Espíritu Santo bajó en forma de paloma y se posó en Jesús. También cuando se presenta Jesús ante Juan, al Señor, yo no soy digno ni siquiera de abrochar las agujetas de tus zapatos. A pesar de todo eso, Jesús, ese día de la tentación, cuando el diablo dice, haz que estas piedras se conviertan en pan, Jesús no le habló con sus experiencias. ¿Se acuerdan que le dijo, qué pasó, diablo? Pues, ¿qué me acabas de oír? ¿Que yo soy su Hijo amado? ¿En cuál mi Padre se complace? ¿O qué tampoco no vistes al Espíritu Santo que bajó en forma de paloma y se posó en mí? ¿O no es a Juan? ¿No es a Juan que dijo que él no era digno ni siquiera de tratar las agujetas de mis zapatos? Jesús no le habló con experiencias. Jesús le habló con la palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Entonces, ¿qué te da identidad? La palabra de Dios te da identidad. ¿Qué te da fe? La palabra de Dios te da fe. ¿Sabes cómo vas a medir tu fe? ¿En qué tanto conoces la palabra de Dios y qué tanta intimidad tienes con Dios? Tu fe va relacionada en qué tanto conoces la palabra de Dios y qué tanta intimidad tienes con el Padre. Identidad, la palabra de Dios te da identidad. No porque lo oigas solo del pastor, tú tienes que ver la palabra de Dios y buscarla. Como decía el salmista, una cosa demandado a Dios y está buscar, estar todos los días de mi vida en su casa e inquirir. O sea, ¿qué es inquirir? Preguntarle. Tú tienes que leer la palabra. Señor, mira, estoy leyendo tu palabra. ¿Qué quiere decir eso? Revélamelo. Eso es tener intimidad con Dios. Y cuando tú tengas intimidad, es como en Mateo, cuando al final del sermón del monte. Recuerda que le decía en Mateo 7, dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos
y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada, ¿sobre qué? Sobre la roca. Pero cualquiera que me oye las palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue su grande ruina. ¿Qué quiere decir? Sabio o insensato. Si tú lees la palabra de Dios y tienes intimidad con Dios, estás edificando tu fe sobre la roca, tu identidad sobre la roca. Pero si tú nada más venimos a la iglesia, oímos predicaciones, no estudiamos, no tenemos comunión en Dios, no vamos a tener identidad. Y recuerda con Job, antes a oídas te conocía. Cuando Job dijo a oídas te conocía, él tenía edificado su casa. ¿En dónde? En la arena. Dice, pero ahora mis ojos te ven. Ya lo vimos, entonces él ya tenía edificado su casa sobre la piedra.